luz de la lámpara. Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega. En este nuevo programa de A la luz de la lámpara, ya sé que pasó bastante tiempo desde el último, pero bueno, vamos a ir viendo nuevamente lo que fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ya hace un par de años, no recuerdo, creo que 2 o 3 años ya que hice el último video, entonces dije, bueno, voy a ir retomando esa idea para, para ir dando a conocer los viajes, los lugares por donde pasó el apóstol y sus compañeros, ¿no? Los lugares por donde se expandió el Evangelio en el siglo primero de nuestra era. Pero este va a ser como un preludio, un capítulo donde vamos a conocer lo que antecedió al comienzo del segundo viaje misionero y lo encontramos, como dice el título, en Hechos capítulo 15. Este viaje o esta sección de la historia ocurrió en el año 49, momentos antes, meses antes de que comenzara el segundo viaje misionero y tiempo después de que terminara ese primer viaje, el primer viaje misionero, ¿no? Así que vamos a ir leyendo Hechos capítulo 15, entonces del versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí ya comenzaron estos falsos hermanos, estos judíos que venían a judaizar justamente, estos cristianos que se convirtieron, estos judíos que se convirtieron al cristianismo, eh, como se los conoce, ¿no? Cristianos judaizantes. Comenzaron diciendo, o sea, ellos ya tenían incorporado el antiguo sistema o el antiguo pacto y no lo podían dejar aún. Fueron personas que creyeron en Jesús, pero sin embargo aún no se podían desligar totalmente del antiguo pacto. Este era un problema que debía afrontar la nueva iglesia. Tarde o temprano esto en algún momento iba a explotar. No debería sorprendernos porque es como alguien que se convierte de cierto tipo de cristianismo a otro tipo, le van a quedar ideas preconcebidas antiguo, de ese antiguo cristianismo que tenía. Por ejemplo, yo era católico y tenía todavía algunas ideas preconcebidas cuando me convertí nuevamente o me convertí a la religión cristiana que pertenezco ahora, ¿no? No todos en realidad fueron transformados por el Evangelio de Jesucristo, estos cristianos judaizantes o estos judíos, algunos de corazón todavía, estaban ligados todavía a las tradiciones de sus padres, no podían desarraigarse de esos ritos, ¿no? No creían solo en el sacrificio, que el sacrificio de Cristo alcanzara para ser salvo, ellos tenían el erróneo concepto de que el antiguo pacto era necesario. Pablo lo dijo en reiteradas ocasiones que ya la circuncisión de nada servía, más adelante, ¿no? Escribió a las otras iglesias. A lo largo del tiempo siempre hubo personas que aceptaron a Jesús por medio del rito bautismal, aunque en sus corazones lo rechazan. Pueden ir a la iglesia, participar del culto, predicar, cantar, participar de la cena del Señor, vivir una vida cristiana ejemplar, ¿no? Pero no tienen a Cristo en su corazón. Y también tenemos a los hermanos que disfrazados de ovejas traen herejías persuadiendo a otros hermanos a seguirles. Hermanos que durante años militaron en la iglesia, pero trajeron otros conceptos erróneos. Y esto no es nada nuevo, sino que como vemos en este versículo, desde la iglesia primitiva ya ocurría y el apóstol Pablo lo advirtió. El apóstol Pedro, perdón, lo advirtió en 2 Pedro. Y sigue diciendo el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé
a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. La discusión fue tan grande fue lo que ocurrió allí, que los apóstoles debieron ir a la iglesia madre, digamos, a Jerusalén. Y llama la atención que la central del cristianismo fuera en Jerusalén, donde estaban los judíos, también estaban los romanos, no fueron a otras ciudades más pequeñas, como por ejemplo Antioquía. Si bien una importante comunidad cristiana había allí en Antioquía, no era la central, la iglesia madre no estaba allí en Antioquía. Antioquía era el lugar donde el cristianismo pisaba bien fuerte, ¿no? Aunque también vemos que había una gran cantidad de cristianos en Antioquía, porque había allí ancianos instalados que acompañaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén a resolver esta cuestión. En esta oportunidad también le acompañó el joven Tito. Como vamos a leer luego, si no me queda, si no me parece que quede muy largo el video, vamos a leer algunos versículos de Galas capítulo 2. En el libro de los Hechos, Tito no es nombrado. Poco en realidad se sabe de él, solo que era griego, pero bueno, ya vamos a ir viendo acerca de Tito y que lo acompañó en varias oportunidades. Tal vez porque era alguien que recién se iniciaba en el camino del Evangelio. Dice el versículo 3 entonces, para continuar con la lectura. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es llamativo que a pesar de la urgencia aparente de ir a Jerusalén a participar del concilio, Pablo y Bernabé se tomaron el tiempo de pasar por Fenicia y Samaria para contar sus vivencias en los lugares visitados a los cristianos que vivían allí. Pero también estaba el aval de la iglesia central, para que pasaran por esos lugares. O sea, sí había una cierta urgencia, pero al mismo tiempo podían tomarse el tiempo para pasar por los diferentes poblados y contar a las personas lo que Dios había obrado a través de ellos en los distintos lugares que visitaron. Siempre cuando escuchamos de la conversión nueva de nuevas personas, es un motivo de gozo. Imagínense cuánto más cuando el movimiento cristiano era aún muy joven, apenas tenía unos 20 años. Recordemos que estamos en el año 49 y Cristo murió en el año 30, 33 aproximadamente. Entonces era un movimiento muy joven aún, aunque había, ya en Jerusalén había un movimiento importante, en Antioquía de Pisidia había un movimiento importante de cristianos, en Judea, Samaria, Fenicia, los lugares donde visitó el apóstol Pablo en el primer viaje misionero también había, en Chipre, recordemos. Entonces, había un movimiento importante ya de cristianos, a pesar de que era muy joven el movimiento. Seguimos leyendo en el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Me imagino yo que ese concilio fue multitudinario. Allí estuvieron los demás apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Santiago y tal vez Lucas, tomando notas para el libro de los Hechos que se estaba gestando, ¿no? Eso es lo que me imagino yo. Pudo no haber estado Lucas, pudo haber estado, capaz que sí, capaz que no, la verdad no lo sabemos. Estuvieron también los ancianos de la iglesia y también los demás miembros. También me imagino el gozo de todos ellos por las palabras referidas de Pablo y Bernabé, escuchando de primera mano las conversiones y las penurias que debieron sufrir por causa del Evangelio durante ese primer viaje misionero. Recuerden que viajar en aquellas épocas no habrá sido para nada sencillo. Tomar un barco, dormir en lugares que no eran aptos, digamos, o pasar por diferentes peligros. El apóstol Pablo lo relata en diferentes partes de sus cartas, en peligros muchas veces, con enfermedades, siendo azotado, las diferentes penurias por las que pasó, ¿no? Sigue diciendo el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos nuevos cristianos judaizantes que creyeron en Jesús, pero como decía, no fueron del todo transformados, se habían quedado en la fe por obras y no por gracia. Creían que la sola muerte de Jesús no era suficiente para salvarnos, sino que aún debía sujetarse al antiguo pacto. Era ese traspaso de el antiguo pacto hacia el nuevo pacto, como le digo, es algo que debía pasar, algo que se debía resolver, porque no era sencillo pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, la fe por obras a la fe por gracia. La circuncisión, como lo sabemos, fue dada a Abraham y tenía el propósito de servir como señal entre Dios y su pueblo, era una marca, un distintivo. Volver a la salvación por obras negaba a Cristo y su sacrificio. Guardar la ley de Moisés con todas sus pesadas cargas haría del cristianismo algo peor de lo que era el judaísmo mismo, ¿no? Y seguimos leyendo el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios mismo escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Luego de mucho debate, Pedro, el enlace entre el judaísmo y el cristianismo, entre judíos y gentiles, se levanta a hablar. ¿Quién sino el hijo del trueno? Siempre tan solícito a hablar, ¿no? Pedro recuerda entonces a los allí reunidos que hacía unos 10 años más o menos, por medio de él se había convertido Cornelio y toda su casa. Lo leemos en Hechos capítulo 10. Y que Dios le mostró a los gentiles que eran aceptos ante Dios. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En un principio Dios le había dado a los judíos únicamente su palabra, pero gracias a la misericordia de Dios y por medio del sacrificio de Jesús, ya no había distinción entre ambos pueblos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un judío hecho y derecho lo dijo, la carga pesada que representaba las leyes judías, y a esto añadámosle aquellas inventadas incluso por los fariseos, por los saduceos y los demás grupos religiosos, hacían que intentar cumplir la ley se convirtiera en un verdadero martirio. Las leyes fueron puestas para una norma de conducta y que fueran de alegría y gozo para el pueblo y no una carga. Ellos debían contársela a sus hijos, meditar en el camino y cuando se acostaran, etcétera, ¿no? No debía ser una carga pesada que terminaran contándoles historias de pesadillas a sus hijos, ¿no? Seguimos leyendo el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y aquí está la palabra clave en el cristianismo, la palabra gracia. Por la gracia del Señor Jesús. Muchos creen erróneamente que guardando las leyes y mandamientos llegarán al reino. Es cierto que debemos guardarlas porque ellas muestran una norma de conducta cristiana que debe ser ejemplar. Sin embargo, si creemos que al practicarlas mecánicamente y no teniendo presente el sacrificio de Jesús, en vano lo hacemos porque no nos sirve de nada. Lo mismo pasa con el bautismo. Si llegamos a las aguas del bautismo y lo realizamos como un acto más y no vemos que el compromiso que debemos declarar, que ahora soy de Cristo, que le entrego mi vida a Él y que viviré por Él, en vano lo estamos haciendo, no fuimos realmente transformados por el Evangelio y vana es nuestra fe. Entonces, debemos hacer ese gran paso, ¿no? Que es convertirnos a Cristo de cuerpo y alma, no solamente en cuerpo y hacerlo mecánicamente, donde no sirve en realidad estar cumpliendo las leyes, pero si no creemos realmente en lo que estamos haciendo.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos y entre los gentiles. Para comprobar que Dios estaba detrás de todo lo que Pablo y Bernabé hicieron en su primer viaje visionero, los allí reunidos le habrán pedido que relaten de primera mano lo sucedido en sus viajes. Y ya habían comentado en Antioquía de Pisidia, en el viaje a Jerusalén, en, en Fenicia, en Samaria, y seguramente cuando llegaron a Jerusalén le volvieron a contar y ahora en el concilio de vuelta volvieron a contar, pero seguramente con el gozo lo habrán contado porque ver cómo Dios había obrado a través de ellos, eh, cómo Dios lo protegió. No siempre salieron ilesos, pero vivos para testimonio tanto a judíos como a gentiles en este caso. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo desde esto, desde tiempos antiguos. Este Jacobo que está relatando aquí, que está hablando aquí, no era el hermano de Pedro, pues él había muerto a manos de Agripa I en el año 44, es decir, unos 5 años antes que de este concilio. Este fue quien tomó la palabra ahora el hermano del Señor Jesús. Este era el hermano del Señor Jesús, quien en un primer momento no creyó en él hasta que fue resucitado, pero ahora se desempeñaba como líder de la iglesia de Jerusalén. También se cree, no se está del todo seguro, que fue el autor de la epístola de Santiago y fue al finalmente lapidado en el año 62 después de Cristo, en el año 62, por orden del Sanedrín, es decir, unos 12, 13 años después de este concilio. Y Jacobo, o Santiago, como quieran llamarlo, puede que haya sido el apóstol Santiago, puede que no, no lo sabemos con seguridad, citó, como lo dice Amós, el libro de Amós y el libro de Isaías. Seguimos leyendo del versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En algunas de las otras versiones de la Biblia propusieron la palabra, en vez de propusieron la palabra opinar por juzgar, lo cual sería lo más acertado. Jacobo estaba dando su opinión, pues él no tenía la última palabra, aunque sí era de peso lo que él pudiera decir. También de este versículo 19 quiero destacar la palabra inquiete, que es la palabra que más me llama la atención de este versículo. En otras versiones, como la Biblia textual, por ejemplo, propone que no se añadan dificultades, que es básicamente lo que intenta decir Jacobo. Después de todo, a los recién convertidos agregarles la circuncisión y guardar las leyes de la Torá era ponerles un peso innecesario a estos cristianos. Pero también debía dictaminarse algunas normas de conducta. El apóstol lo dice para que, para que se apartaran del paganismo que estaba muy fuertemente arraigado en algunas de esas zonas. Y a pesar de que había una doctrina que respetar, Jacobo expuso las problemáticas más apremiantes que había en ese momento con respecto a los paganos, normativas que los judíos convertidos al cristianismo para que se sintieran más a gusto, ¿no?
entre los gentiles convertidos y los judíos convertidos pudieran tener cierta armonía también. Las mismas se centraban ya en el se encontraban ya en el Antiguo Testamento, o sea, para los judíos era algo sencillo de encontrar ese punto en común, ya que se encontraban en el Antiguo Testamento, eh, pero y que debían respetarla tanto los judíos como los advenedizos. Dice el versículo 22, seguimos leyendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. eh, bueno, un punto aparte aquí, al fin y al cabo hubo consenso y la asamblea decidió enviar a personas preparadas que estuvieran bien fundamentadas en la fe de Jesús, ¿no? Junto a Pablo y Bernabé fueron Judas, también llamado Barsabás. No debemos confundirlo con el Barsabás que casi fue elegido apóstol en el primer capítulo de Hechos, ¿no? Casi fue elegido, pero en realidad eligieron a Matías. Me llamó la atención, no había prestado atención, que el nombre Barsabás quiere decir hijo del sábado. Era también un apodo, no era su nombre, pero era un apodo, ¿no? Quién sabe por qué se llamaba hijo del sábado. También fue Silas, quien sería el compañero de viaje del apóstol Pablo, del cual ya trataremos en el próximo programa. Todas estas personas debían oficiar en carácter de emisarios oficiales, digámoslo así. Ellos darían autenticidad a la carta y despejarían cualquier duda, porque podrían ir los apóstoles Pablo y Bernabé hacia Antioquía y entregarle a los judíos que estaban judaizando, estos cristianos que estaban judaizando, podían entregarle la carta, pero le dice, bueno, ¿y con qué autoridad me estás mandando esto? Vos sos un recién convertido, digamos, pongámoslo así, aunque hacía ya 14, 15 años que el apóstol Pablo ya estaba militando en el cristianismo, ¿no? Y seguimos leyendo el versículo 23, como os dije, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, varias cosas para destacar aquí. Esto lo relatado entre los versículos 23 al 29, lo que pedían la iglesia de Jerusalén a los gentiles convertidos, ¿no? Y esta carta debía ser leída no solamente en Antioquía, lugar donde se originó todo el conflicto, ¿no? Sino también en Siria y en Cilicia, lugares donde había una comunidad creciente de cristianos con una profunda influencia judía y que podrían surgir los mismos problemas. No nos dice que luego debían partir desde Antioquía hacia Cilicia y repartirlo por toda Siria, ¿no? Nos dice que debía leerse, no sabemos quién lo haría, así que eso. Entonces seguimos leyendo, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron de Antioquía
y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. La carta fue leída en asamblea pública para que todos pudieran oírla y saber lo que se había dictaminado en Jerusalén con respecto a la circuncisión. La expresión se regocijaron por la consolación eh, pudo ser por no tener que someterse a la circuncisión o por el hecho de recibir una carta con estas normativas, con una serie de normativas que benefician más a los gentiles convertidos, es lo que me pregunto yo. Es algo difícil. a- a- Pareciera que lo está diciendo a las personas eh, para no tener que someterse a estas cosas, ¿no? Dice el versículo 32, para ir finalizando ya, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La palabra profeta significa enseñador inspirado. Esto no solamente hablaban de profecía, que es lo que más comúnmente ocurría, o lo que no hablaban lo que habría de ocurrir en el futuro solamente mediante sueños o visiones, sino que venían enseñanzas de parte de Dios. Jesús fue un profeta más allá de lo que dijo acerca de la destrucción de Jerusalén, de su muerte y resurrección, etcétera, sino también que nos dejó enseñanzas como las bienaventuranzas, las ocasiones donde mostrar misericordia y de cómo cambiar la manera ritual o mecánica de vivir la vida cotidiana y de buscar la salvación mediante la gracia. En muchas ocasiones nos demostró que sus conocimientos no eran suyos, sino que era Dios quien lo revelaba. Versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos de donde habían sido enviados. No nos dice cuánto tiempo estuvieron allí los miembros de esta comisión, posiblemente algunas semanas o meses, porque el segundo viaje misionero del apóstol Pablo comenzó ese mismo año 49. El versículo 34 dice, más a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces así eh, va terminando lo que sería este primera introducción al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, los apóstoles siguieron enseñando allí, seguramente con una expansión de la iglesia en Antioquía, pero lo que quería resaltar también por allí era, como le dije en Gálatas, capítulo 2, donde ocurre algo que, que pasa entre medio allí de esa disputa entre los judíos o cristianos judaizantes y los gentiles que tenían esta problemática. El- lo que me llama la atención de esta porción de Gálatas capítulo 2 es que el apóstol le está contando a una iglesia de Galacia, le está contando lo que pasó, un problema que tuvo la iglesia. Es lo que me llama la atención a mí, cómo el apóstol hizo pública esa problemática, pero también para dar esa enseñanza, ¿no? Nos dice desde el versículo 1, vamos a leer algunos versículos nada más. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, como les dije, después de que volvió del primer viaje misionero junto con Bernabé, trayendo consigo a Tito, que no lo relata Hechos capítulo 15, pero sí lo relata aquí. Tal vez Lucas no lo conocía y por eso no lo nombró. Eh, Le dice que llevó consigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea,
la resolución que tomó la iglesia en ese momento de no circuncidar a los gentiles, nos dice que ni a un Tito, que era griego, o sea, es decir, que era un gentil, no era judío ni cristiano, era un gentil que se había convertido al cristianismo, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Nos quieren reducir a esclavitud imponiendo cargas, introduciendo leyes que ya no se aplican. Ese tipo de cosas, de esas clases de hermanos tenemos que tener cuidado, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, aquellos las columnas, como nos dice un poquito más adelante acá en este versículo, las columnas le habían dado el visto bueno, la venia, le habían dado al apóstol Pablo para que continuara su obra. La diestra en compañerismo para con nosotros que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero acá nos muestra otro problema que hubo allí, que hubo con Pedro. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistía cara a cara porque era de condenar. Era un problema importante el que estaba teniendo con Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, estaba, como nos dice el apóstol, estaba siendo un hipócrita porque quería trabajar también con los gentiles, pero al mismo tiempo quería quedar bien con los cristianos judaizantes. Entonces, lo que le dice el apóstol es lo siguiente. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eh, Su compañero de viaje, el que había visto todas las maravillas que había hecho Dios a través de ellos, había caído también en esto también, ¿no? Y bien, creo que allí podemos ir dejándolo para no hacer demasiado largo el video. Espero haya sido de su interés. Bueno, ahora vamos a seguir más adelante con los siguientes capítulos, las siguientes historias de el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Espero haya sido de su interés, que Dios los pueda bendecir muy ricamente. Muchas gracias y hasta la próxima.